Hola, buenas tardes. Bien, pues tras los 5 minutos de cortesía, comenzamos la segunda sesión de la 12ª jornada del Instituto de Estudios CEUTIE. Agradecer la asistencia y presentar hoy al primero de nuestros ponentes, don José María Campos, CEUTI, empresario, hombre polifacético, como sabemos todos, y con un larguísimo currículum. Podíamos hablar desde ser magistrado suplente de la Audiencia de Cádiz en Ceuta, presidencia de la Autoridad Portuaria, fundó y presidió la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, y además dedicó su tiempo, que parezca mentira, después de todo lo que hemos dicho, le sobró para escribir. Escribir sobre Ceuta, sus problemas, soluciones, allá por el 97, sobre Ceuta el laberinto o Predicando en el desierto. Uno de los libros que sí que me he podido leer, y además con atención, fue el de Aldercrín, El Protectorado, que también ha sido de los editados más recientemente y de mucho interés. Y bueno, para no cansarles y no hacer una ponencia del ponente, precisamente, un pequeño detalle que también seguro que conocen, pues fue fundador de Perfumería Roma, allá cuando vendía no solamente perfumes, sino pinturas y demás. Aquello era un gran almacén, y diseñó el logotipo que muchos de los que éramos pequeños allá por la época a la que estamos tratando, somos de la generación del 78, el que les habla, y precisamente pues cuando uno ve personajes como usted, pues se siente halagado de poder presentarlo. Sin más, no le quito ni un minuto, don José María, y bueno, tiempo suyo. Muchísimas gracias. Yo solamente una corrección. La fundó mi padre y fue en el año 40, o sea que eso hace muchísimo tiempo. Mi hermano y yo lo que hemos hecho es continuar aquella labor de tantos años de él. Muy bien, pues muchas gracias y vamos a ir al tema que hemos hablado. Realmente, cuando me propusieron desarrollar el tema de Adolfo Suárez y Ceuta, cuando me propusieron tocar el tema de Adolfo Suárez y Ceuta, la transición, naturalmente, me creí que era un tema fácil, porque al fin y al cabo lo había vivido cada una de esas cosas, y creí, bueno, pues le dije que sobre la marcha, le dije a José Antonio Alarcón que sí, porque pensé que era fácil. Cuando me metí en archivos, me metí a recordar aquellos tiempos, vi la prensa y recorrí todo lo que había ocurrido, pues me di cuenta que el tema no era absolutamente fácil, era muy difícil. Muy difícil porque hay tantos acontecimientos que contar, tantas cosas ocurrieron en Ceuta durante esos años, que me quedé realmente asombrado al ver todo lo que habíamos pasado en Ceuta tanto tiempo, ¿no? Por tanto, lo que vamos a hacer es un recorrido por la transición en lo que tuvo relación con Ceuta, sobre todo, pasos de puntillas sobre temas que históricamente son importantísimos, pero que no son el motivo de esta conferencia, y sobre todo me referiré con especial atención a 3 encuentros que tuve con Adolfo Suárez, y sobre todo algunas, no digo confidencias, pero algunas cosas que me dijo que no he revelado nunca y que por tanto lo voy a hacer hoy porque ya ha pasado tiempo y creo que se puede hacer, ¿no? Bien, los antecedentes del tema que vamos a tratar. Año 1927. En el año 1927 terminan las campañas de Marruecos, toda la campaña del Rif, de Yebala, todo aquello, y por tanto Ceuta, que había sido la retaguardia de todo eso, que había servido de aprovisionamiento de todas las fuerzas, donde descansaban los soldados, donde se curaban, donde todo eso de pronto desapareció. Y Ceuta entró en una profunda crisis a partir del año 1927. De manera que es un dato a tener en cuenta y que explica mucho de lo que ocurrió posteriormente. Después, en el año 1956, se produce ya la independencia de Marruecos. Y es otro palo para Ceuta, porque nosotros teníamos, como todos los puertos, tienen un interland, una zona a la que servir. La zona a la que servía Ceuta con su puerto era el protectorado de Marruecos e incluso países que estaban al sur.
Pero de pronto también eso se terminó, se cerró la frontera y nuestro puerto fue, como dijo un amigo, un puerto a ninguna parte. Teníamos un puerto, pero no servía para nada. Por tanto, esa situación también fue muy difícil para Ceuta y enseguida trajo problemas fronterizos. Marruecos, naturalmente, instituyó una frontera, no tenían experiencia en ese asunto, y aunque existían todavía fuerzas españolas en el protectorado de Marruecos, que estuvieron durante algún tiempo, pero no cabe duda que la frontera empezó a endurecerse. Y ese endurecimiento iba a ser progresivo. Ahora estamos hablando del endurecimiento de la frontera y vamos a ver lo que ocurría durante esos años. Años 57 y 58. Solamente ha pasado un año o dos desde la independencia. En octubre del 57 se produce el ataque a Ifni por el llamado Ejército de Liberación Marroquí y cuando se estabiliza la situación, replegándose todas las fuerzas sobre Sidi Ifni, pues salta el tema al Sáhara y tenemos una campaña en Ifni y Sáhara que repercute directamente sobre Ceuta. En Ceuta aumentan los problemas fronterizos y la frontera marroquí se endurece. Recuerdo que en aquellos tiempos y posteriores se llegaba a la frontera, había que rellenar, por supuesto, el papelito blanco ese célebre, todo el mundo tenía que rellenarlo, nos agolpábamos delante de la ventanilla y íbamos depositando el pasaporte allí. Y el policía, cuando ya tenía 40 o 50 pasaportes, se los metía para adentro y ya se perdía. Allí podíamos esperar tiempo y tiempo y tiempo. Y cuando terminaba iba echando pasaportes encima de eso y los que estábamos en aquel lío nos íbamos repartiendo los pasaportes por la cara que tenía, ¿no? Es decir, la frontera marroquí entonces se endureció mucho porque, claro, no había una guerra declarada, pero no cabe duda que el Ejército de Liberación Marroquí tenía vínculos y esos vínculos se notaron en la frontera, ¿no? Y llegamos al año quizá más difícil, al año de 1975. Se ha estabilizado ya la guerra del Sáhara mediante una operación que se hace conjuntamente con los franceses, la operación Écouvillon. Esta operación, bueno, pues recuerda a otras operaciones que hicimos en la guerra del Rif con los franceses y que acabaron con los problemas. Esta también acaba con el problema. Y Marruecos entonces sigue presionando a España con el tema del Sáhara. El 6 de junio de ese año 75, a las 15:05, estalla una bomba en el Hotel La Muralla, justo en el linde con la Comandancia General. Es algo inaudito. En Ceuta nunca habíamos vivido una situación de esta. Yo recuerdo, estaba en la calle Sargento Mena, oí la explosión. Todos en Ceuta salimos a la calle a ver qué ocurría. Fue una situación dificilísima. Resultó un centinela herido. Pero es que cuando estábamos tratando de asimilar todo aquello, a las 4:30 de la tarde, 1 hora y media después, estalla otro artefacto. Yo le llamo bombas, pero vamos para entendernos, ¿no? Ahora se le llama artefactos explosivos. Bueno, pues otro artefacto explosivo en Calvo Sotelo 26, que hoy es la Marina, donde estaba la comandancia de Marina precisamente. Hay 2 víctimas. Uno de ellos, Fernando Fernández Moreno, de 25 años, muerto, y su compañero que iba con él, herido. De manera que eso en Ceuta fue una verdadera tragedia, es decir, que no estábamos preparados mentalmente para una situación como esta y se cierra inmediatamente las fronteras del Tarajal y de Benzú. El Ejército y la Guardia Civil brindan completamente la frontera y se expulsa a 400 musulmanes de Ceuta, que entonces tenían lo que se llamaba tarjeta estadística, no tenían ninguna documentación más que una tarjeta estadística. Era pues un documento rarísimo porque no eran ni marroquíes ni eran españoles, era un documento local que se llamaba la tarjeta estadística. Pues 400 son expulsados a Marruecos. El comercio naturalmente entra en crisis absoluta, es decir, no venía nadie de la península, no venía nadie de Marruecos, los que estábamos aquí con la moral por los suelos. Es decir, la situación era límite en Ceuta en ese momento. Entonces los cargos de delegado del gobierno y comandante general estaban unidos y los desempeñaba accidentalmente
el general Pedro Fontenla Fernández, el cual se encontró con este problema desde los dos ámbitos, desde el militar y desde el civil. El alcalde era Alfonso Sotelo Azorín, el cual organizó una colecta a favor de esos dos heridos, del que había fallecido y del otro, que consiguió reunir 250.000 pesetas de entonces, ¿no? Pero no teníamos, la ciudad estaba completamente paralizada. Por dar un dato, la notaría estaba vacía completamente, no había créditos, no había hipotecas, no había absolutamente nada. Es decir, vivimos una época malísima, ¿no? Pero es que todavía no nos habíamos repuesto de aquello cuando el 6 de noviembre del 75 se inicia la Marcha Verde. Y entonces, aquí en Ceuta se teme un desenlace en cualquier momento que afectaría a la economía de Ceuta todavía más, ¿no? Entonces se comprobó que Estados Unidos y Francia apoyaban la Marcha Verde. Trataban de oponerse a Argelia, que tenía un régimen filocomunista, y por tanto decidieron apoyar a Marruecos en este caso. Por tanto, Ceuta se quedó también sorprendida por esta nueva circunstancia, que no cabe duda que inmediatamente repercutía en la frontera. Los preparativos de esa Marcha Verde, que nos sorprende mucho, duraron 12 días. Se movilizaron trenes, 7.813 camiones que transportaron 17.000 toneladas de alimentos, 23.000 toneladas de agua y 2.500 toneladas de carburante y 230 ambulancias. Eso se hizo durante 12 días. Y España, con una embajada, 8 consulados y un potente servicio de información en Marruecos, no se enteró de nada. Es decir, la Marcha Verde sucedió de pronto. Tampoco sabemos si es que sí se enteró y no hizo público que tenía esas noticias. Pero esto lo cuenta Ángel Ballesteros en un libro que hemos publicado en el Instituto de Estudios Ceutíes, Los contenciosos de la política exterior de España, y es diplomático, es embajador, y él mismo se sorprende de que España no pudiera prever de ninguna manera esta Marcha Verde que se produjo de pronto, ¿no? El 14 de noviembre España claudica y a partir de ese momento es el fin de la presencia española en África. En el Sáhara. Nosotros aquí íbamos de susto en susto, como podréis comprender, porque era una tragedia tras otra, pero es que el 20 de noviembre otra sorpresa más. Bueno, sorpresa no fue, pero bueno, ocurre que el 20 de noviembre fallece el jefe del Estado. Y en principio en Ceuta existe la preocupación por lo que pueda ocurrir aquí, ya que la política que se había seguido en el Sáhara era una política de entreguismo, ¿no? Y el fallecimiento del jefe del Estado además dejaba un vacío de poder que no sabíamos cómo podía rellenarse, ¿no? Y sobre todo porque Estados Unidos había apoyado a Marruecos en este caso. Se van adoptando medidas a partir del fallecimiento de Franco. El rey confirma a Arias Navarro como jefe del gobierno y esto se interpreta, sobre todo los que queríamos ya un cambio democrático en el país, se interpreta como continuismo, como que íbamos a seguir en la misma situación que antes, cuando había dos alternativas, entonces, que se hablaba mucho de ello, que era la transición, que es lo que realmente se produjo, o la ruptura, que era romper con todo y empezar de nuevo, que era una cosa que en aquellos momentos sonaba muy mal, ¿no? Bien, pasamos 1975 y llegamos a 1976. En el 76 los últimos soldados españoles abandonan el Sáhara. En Ceuta se teme una marcha verde y la preocupación en esos momentos, igual que en estos, pues que digo yo, en la frontera o el comercio exterior o el turismo y tal, en ese momento era Marruecos. No sabíamos cómo iba a reaccionar Marruecos porque estaba en una situación pues muy por encima de... Habíamos perdido la iniciativa completamente, la iniciativa la tenía Marruecos y no sabíamos cómo podían reaccionar. En ese momento, el procurador en Cortes, esto es un tema poco conocido, el procurador en Cortes, Serafín Becerra, el Lago, que era procurador en Cortes por el tercio familiar, que luego pasaría a UCD, tuvo la valentía de solicitar información en el Congreso
sobre posibles sobornos en la cesión del Sáhara español. Es decir, corría el rumor de que había un lobby marroquí en España, de ciudadanos españoles muy prominentes, que habían recibido sobornos por influir en el tema del Sáhara, ¿no? El lobby marroquí era una cosa de la cual se hablaba mucho. Serafín Becerra tuvo el valor de presentar una pregunta en el Congreso sobre este asunto, que fue archivada, no figura en ningún sitio, pero que Serafín Becerra la hizo, ¿no? Y ya el 3 de julio por fin dimite Arias Navarro, lo cual deja un rayo de esperanza a ver qué es lo que podía ocurrir. Ya sabéis y recordáis todos que se nombra una terna, y en esa terna va Adolfo Suárez, que era prácticamente un desconocido. Allí decían un tal Suárez, no sabía nadie quién era, iban de relleno en la terna desde el punto de vista de muchos, ¿no? Y sin embargo el rey lo eligió como presidente del gobierno, ¿no? Y el tal Suárez pues pasó a ser presidente del gobierno. Con esos datos llegamos al 77. El 3 de mayo se crea una coalición de partidos muy diversa, que luego trajo sus consecuencias, ¿no? Allí había liberales, monárquicos, democristianos, de reformistas, y todos esos se unen y forman un partido que fue la UCD, que en Ceuta se percibía como un partido unido, pero que realmente estaba formado por una serie de pensamientos completamente distintos, por no decir contradictorios, ¿no? Esta coalición crea el 4 de agosto la Unión de Centro Democrático, que por tanto nació con esa diversidad de pensamientos dentro, ¿no? Pero que se ponen a trabajar inmediatamente, y el 25 de octubre se consigue la firma de los pactos de la Moncloa, que fue un gran éxito. Entonces existía un 24,5% de inflación, 24,5% de inflación. La situación económica era desesperada, ¿no? Quiere decir que yo, que entonces estaba vinculado de alguna manera, claro, a la perfumería, quiere decir que si un comerciante compraba mercancías durante un año, en cuanto llegaba el año siguiente se le había revalorizado esa mercancía en un 24%. Simplemente. Era una situación angustiosa. En cambio, los pactos de la Moncloa hizo una amnistía fiscal, que todo el mundo declarara todo, porque íbamos a empezar de nuevo. Yo creo que en ese momento estuvo justificada, porque la época de Franco había sido muy permisiva en el tema fiscal y se pensaba enfocar la cosa de otra manera. De manera que los pactos de la Moncloa creo que fueron una situación nueva, y creo que nos arregló en parte el tema económico, ¿no? Año 78. En el año 78, el 27 de enero del año 1978, el rey Hassan II visita España. Le invita el rey Juan Carlos a una cacería de faisanes. Y con esa excusa, Hassan II visita España. Tiene una reunión con Adolfo Suárez, a la que asisten también Marcelino Oreja y el vicepresidente Gutiérrez Mellado, y se produce un enfrentamiento dialéctico, porque Hassan II acusa al régimen español de debilidad frente al régimen marroquí, que estaba consolidado y firme. Se lo dice así. Menosprecia de alguna forma al régimen que teníamos en ese momento. Incluso se publicó, porque claro, esas conversaciones fueron entre estas personas que dice, pero se publicó que Hassan II amenazó veladamente con atacar Ceuta y Melilla si no se le devolvía. Y Suárez le contestó también, según estas fuentes periodísticas, por supuesto, que si Hassan II hacía esto, al minuto siguiente ordenaría bombardear Casablanca y Rabat. Esa fue la respuesta de Adolfo Suárez o sea que la entrevista fue tremenda, ¿no? Esto lo he buscado en dos fuentes para ver si lo confirmaban, que son Alberto Aza, que era el asesor del presidente, y Fernando Onega, que era su jefe de gabinete y del tema de prensa.
Ninguno de los dos confirman pero la prensa lo publicó, y de alguna manera lo que creo que vio Hassan II es una postura firme por parte de Adolfo Suárez respecto a Ceuta y Melilla. Entonces, cuando ocurre esto, hubo una segunda cena durante su estancia en Madrid, ofrecida por Hassan II en la Embajada de Marruecos en Madrid. No asistió Adolfo Suárez a esta cena. Adolfo Suárez no asistió. Y esto, pues claro, se interpretó como un desprecio que le hacía Adolfo Suárez a Hassan II, pero que no cabe duda que esto era algo muy pensado para que Hassan II viera que en España había una postura firme frente a él, ¿no? Y en cambio asistió a una tercera cena, un tercer encuentro que ofreció el rey de España a Hassan II, y en este tercer encuentro Hassan II había variado completamente su postura respecto a España, respecto a Adolfo Suárez. Incluso llegó a elogiarlo ante el rey, dijo que ojalá tuviera él un primer ministro como Adolfo Suárez, es decir, que fue muy elogioso en este otro encuentro, y por tanto aquello terminó no bien, pero bueno, por lo menos razonablemente bien. Pero es que a los 2 días de producirse esto, yo era entonces secretario de prensa de la UCD en Ceuta, y nos citan a Madrid a una reunión de todos los secretarios de prensa de España, a un curso de formación, por decirlo así, ¿no? Y nos invitan a un hotel en Madrid que se llamaba Don Quijote, que lo he buscado y sigue existiendo, por lo visto, y nos citan allí a un encuentro, y tenemos una reunión de trabajo en el hotel donde nos explican bueno, pues lo que es los servicios de prensa, cómo teníamos que actuar, la coordinación entre todos nosotros, es decir, un tema pues totalmente teórico, ¿no? Pero nos dicen que nos va a recibir el presidente Suárez. Y entonces los que estábamos allí nos presentamos en el Palacio de la Moncloa, éramos como unos 30 o algo así. Nos sentaron en una media luna alrededor de una mesa, bueno, una mesa, no voy a decir presidencial, una mesa que estaba integrada en el grupo aquel, no estaba separada, sino que le rodeábamos casi nosotros, y en esa mesa entró Adolfo Suárez. Realmente todos los que estábamos allí éramos jóvenes, vamos, éramos personas pues muy jóvenes los que llevábamos todo eso. Y bueno, ahí están efectivamente. Nos reunimos allí con él. Recuerdo que llevaba un jersey de cuello cisne celeste, iba mucho más moderno que todos nosotros, por supuesto. Puso encima de la mesa un paquete de ducados, un café y una caja de aspirina. Y con esos 3 elementos se puso a hablar con nosotros. Bueno, era una persona tan próxima que inmediatamente nos cautivó a todos. Es decir, que estábamos como hablando con un amigo, no estábamos hablando con el presidente del gobierno. Yo he estado otras veces en la Moncloa y siempre hay una separación, no sé, un cierto protocolo. En este caso absolutamente ninguno. Y empezó a explicarnos pues la situación en general de España, de las distintas provincias, en fin, un poco de una charla de tipo general, sin entrar en los problemas internos de UCD que ya se estaban apuntando, ¿no? Pero después abrió un coloquio y dijo que cada uno podía preguntar lo que quisiera. Me podéis preguntar lo que queráis y yo os voy a contestar la verdad, dijo. Pero si alguno lo hacéis público, lo negaré. Bueno, esto lo dijo en tono de broma. Todos nos reímos mucho de la salida del presidente, pero luego me di cuenta que no lo decía a humo de pajas, ¿no? Todos preguntaron pues cosas de su provincia, de su ciudad, de no sé cuánto. Y yo me armé de valor porque como habíamos tenido la visita hace 2 días de Hassan II y todos los antecedentes que teníamos en Ceuta y todo eso, pues le pregunté por la situación de Ceuta y Melilla. Me repitió la confidencialidad del tema y me dijo
lo que ya sabía, que acababa de despedir a Hassan II en una visita muy difícil, que sus relaciones con Hassan II eran muy tensas, a pesar de las noticias, y este reclamaba insistentemente la devolución del Sáhara, Ceuta, Melilla y Peñones. Que respecto a Ceuta y Melilla, su decisión era que siguieran siendo españolas, pero que para esto había que tener en cuenta la opinión de las potencias occidentales y los países árabes. Si Estados Unidos y Francia nos apoyan, me dijo, todo saldría bien. Pero si todos los países árabes se ponen de acuerdo, nos cortan el grifo del petróleo y Francia y Estados Unidos se ponen en contra nuestra, como han hecho en el Sáhara, sería muy difícil mantenerse. Me lo dijo con toda claridad. Recordó nuevamente la posición de los Estados Unidos y Francia durante la Marcha Verde. Yo, bueno, agradecí la sinceridad, pero no me sentí seguro, o sea, me sentí... Pero desde luego lo que no cabe duda es que me había dicho lo que realmente pensaba en ese momento, ¿no? Nunca he contado esto, se lo conté al presidente de UCD cuando volví a Ceuta, pero no lo he contado nunca porque tampoco ha venido a cuento, ¿no? Pero creo que en esa reunión, Felipe, estoy con Felipe, Adolfo Suárez se comportó con una sinceridad realmente grande, ¿no? Ese es el grupo completo y un detalle que he cogido con la época aquella de esos. El 26 de julio, es decir, unos meses después, Adolfo Suárez viaja a Rabat, porque el rey Juan Carlos le insistió en que había que normalizar las situaciones y tal. Visita Rabat por un solo día y se suavizan de cara a la galería las tensiones que había habido. Le recibió y despidió Mohamed Osman, que era el primer ministro entonces, y los temas tratados fueron Argelia, Ceuta y Melilla. Marruecos estaba muy enfadado, Hassan II estaba muy enfadado con España porque mantenía unas buenas relaciones con Argelia, y Argelia habían tenido la guerra de las arenas hace poco entre Argelia y Marruecos, estaban en una situación completamente en contra, el Sáhara también lo tenían uno en contra del otro, de manera que los tres temas fueron esos, ¿no? Y el diario comunista Al Bayan, en esa visita de Suárez, publicó diciendo que era necesario solucionar tres temas importantes que eran, y cambió, Canarias, Ceuta y Melilla. Es decir, Canarias aparecía ahí en la sombra como algo que podía también reivindicarse en algún momento, ¿no? El viaje de Suárez apaciguó un poco los ánimos, por lo menos de cara a la galería, y Ceuta respiró tranquila por esas noticias, ¿no? En Ceuta, en ese momento, a nivel interior, nos encontrábamos con que los partidos políticos de izquierda estaban perfectamente organizados. El Partido Comunista estaba organizado, el Partido Socialista también estaba organizado. Sin embargo, digamos, del centro y de la derecha, pues no estaban organizados en absoluto. Hubo que empezar de cero, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época, anteriormente a afiliarme a UCD, me entrevisté con representantes del Partido Socialista y de UCD para saber cómo pensaban respecto a Ceuta y saber cuál era su ideario, ¿no? Porque ya digo que en ese momento teníamos la experiencia, yo tenía la experiencia de la universidad donde todos habíamos sido reclamantes de la democracia y como era lógico en aquellos tiempos, pero quería saber cómo pensaban todo esto. Después de eso, no cabe duda que tomé contacto con Francisco Lería y Ortiz de Saracho, personaje mal olvidado en Ceuta, pero que convendría recuperar. Era un abogado de prestigio en la ciudad, que yo lo conocía como abogado, porque yo también lo era, pero que no lo conocía desde el punto de vista político. Él me dio unas explicaciones sobre eso y fue quizá el que me decidió para afiliarme a UCD, ¿no? Con los sindicatos pasaba igual. Nos encontrábamos con comisiones obreras perfectamente organizadas, UGT perfectamente organizada, pero en el otro lado los sindicatos, aquellos verticales, patronales y todo eso, habían desaparecido completamente,
y los empresarios iban cada uno por un sitio, igual que los profesionales, igual que todo el mundo, ¿no? Por tanto, yo entonces lo que hice fue constituir una federación de comercio donde se unieron todos los comerciantes para poder, de alguna manera, gestionar los convenios colectivos y todo esto frente a los sindicatos que estaban, ya digo, perfectamente organizados. Y cuando ya estamos pasando de todo esto, que estamos en el año 78 ya, pues cuando ya estábamos en el año 78, pues entonces causó una gran conmoción en Ceuta la explosión de otro artefacto en la ciudad, esta vez en la estación de autobuses, que estaba donde hoy está la policía. Ese artefacto estalló el 22 de octubre en la estación de autobuses. A pesar de que lo habían detectado unos estudiantes que pasaban por allí, habían detectado una cosa extraña allí, los policías acudieron a desactivarlo, el artefacto estalló y hirió a un policía, Felipe García, que tuvo que ser ingresado en el hospital de la Cruz Roja, aunque no fue de mucha gravedad, ¿no? Y vuelve a desatarse en Ceuta una psicosis porque aquella bomba iba dirigida, según se explicó más tarde, contra la Legión que estaba enfrente. Fue reivindicada por el Frente Patriótico Marroquí, igual que la anterior, y se reivindicó ante la agencia Fran Press de Madrid y se dijo que iba contra la Legión, precisamente. Lo que llamó la atención lo de la Marcha Verde, pero es que llama la atención también que la anterior bomba y esta no se identificó a los autores, no se detuvo a nadie y no hubo ninguna noticia sobre quién había puesto esta otra bomba, ¿no? Bien, y en este año también se aprueba la Constitución, que fue refrendada por el pueblo el 6 de diciembre y que entró en vigor el 29 de diciembre. Y aquí llegamos a otro momento culminante de la historia de Ceuta de aquellos tiempos, porque se incluye por fin la disposición transitoria quinta. La disposición transitoria quinta hace que Ceuta y Melilla aparezcan en la Constitución. En principio no aparecía, Ceuta y Melilla no aparecían. Y fue una lucha de los parlamentarios de Ceuta y de los partidos políticos y de los ciudadanos y de todo el mundo que tratamos de que Ceuta apareciera en la Constitución. Hay un librito de Francisco Lería que se llama Operación Ceuta y Melilla, un libro pequeñito, que explica perfectamente la labor que se hizo en este momento para que Ceuta y Melilla figuraran en la Constitución. Entonces era Antonio Domínguez, era el diputado, y Francisco Lería y Serafín Becerra eran los dos senadores. Y también tuvimos el apoyo en la sombra de Gutiérrez Mellado. El general Gutiérrez Mellado siempre estuvo a favor de Ceuta en todos estos temas. Pero en ese momento Andalucía no nos quiso, en Andalucía, recordamos eso, Andalucía no quiso que formara parte Ceuta y Melilla de Andalucía. Era por motivos políticos, naturalmente, porque claro, Ceuta aportaba unos votos que si se aportaban a favor de UCD ellos podían perder el gobierno de Andalucía y no quisieron que Ceuta estuviera dentro de Andalucía y por tanto los senadores que he citado y tal pudieron introducir la transitoria quinta que nos permitía esto. Pero con estar en la Constitución no habíamos hecho más que empezar, es decir, la lucha por tener una autonomía comenzaba entonces, ¿no? Y llegamos ahora sí al 79. Sí. Adolfo Suárez gana las elecciones por segunda vez, en el año 79. Pero la ventaja es tan exigua que, sobre todo en provincias, que el Partido Comunista y el PSOE se ponen de acuerdo y gobiernan las grandes ciudades. Ahí empieza el desmoronamiento de UCD, porque las grandes ciudades van a ser gobernadas por esa coalición de Partido Comunista y Partido Socialista. Fue incompleta la victoria y se empezaron ya a atisbar la crisis interna de UCD, que por cierto no se apreciaba en Ceuta. En Ceuta estábamos quizás en la inopia en estos temas porque creíamos que UCD era un partido unido. Sabíamos todos que venían de una coalición
pero no había nunca habido problemas, ¿no? Y cuando estamos muy contentos con nuestra transitoria tinta, el 5 de marzo del 79 a las 20:30 otro artefacto explosiona en la tercera planta del Hotel Ulises. Ahora todo eso lo vemos lejano, pero fue así. Otra bomba en el Hotel Ulises, frente a un edificio de viviendas militares que, como sabéis, hay enfrente, y que era el objetivo, no te cabe duda, ¿no? Sí, hace muy bien. 6 heridos de consideración y 11 leves. Uno de los heridos era coronel del ejército. Lo reivindicó también el Frente Patriótico Marroquí. No hubo detenidos ni se identificó a nadie. Y en este momento, cuando se han producido todos esos antecedentes con Marruecos, cuando ha estallado esta bomba y cuando todos estamos nuevamente con esta preocupación, desde UCD Ceuta pedimos al presidente Suárez que visite Ceuta, que venga a Ceuta, que su visita sería una inyección de optimismo para todos nosotros. Y el presidente Suárez viene a Ceuta, con gran disgusto de Marruecos, por supuesto, con la oposición de toda la prensa marroquí, con un escándalo en Marruecos, pero el presidente Suárez primero soportó una moción de censura que le presentó el PSOE y que no prosperó, y cuando termina con ese tema, decide venir a Ceuta. La situación aquí, la situación económica era muy difícil. Los que recuerden aquellos tiempos, la gente empezó a invertir en Algeciras. Todo el que quería comprar un piso se lo compraba en Algeciras, no se lo compraba en Ceuta. Y entonces se produce una evasión de capital, evasión entre comillas, hacia Algeciras, donde todo el mundo tenía una casa en Algeciras, que no sé para qué, pero bueno, esa era la moda entonces, la inversión en Algeciras, ¿no? Y Adolfo Suárez, en este momento tan difícil, viaja a Ceuta. A mí, un poco antes de la visita de Alfonso Suárez, el 17 de octubre, el gobierno de UCD me nombra presidente de la Junta del Puerto, lo que hoy es la autoridad portuaria. Yo me hice cargo de eso, me hice cargo de la Junta del Puerto. Entonces el cargo no estaba remunerado. Entonces muchos estábamos actuando por amor al arte, porque es que era por un sentimiento de patriotismo, si ustedes quieren, ¿no? Me acuerdo que tenía el presidente de la Junta del Puerto tenía 18.000 pesetas de gastos de representación que tenía que justificar ante el interventor. Si cogía un taxi tenía que coger el ticket para presentarse al interventor. Eso era el tema. Tampoco tenía facultades ejecutivas, o sea, no estaba allí todo el día como ahora, que ya tiene una facultad ejecutiva, pero en definitiva era el responsable y el presidente del Consejo de Administración de la Junta del Puerto, ¿no? Y el 5 de diciembre el presidente Suárez se presenta en Ceuta. Llega a las 11:30 a Ceuta y le recibe el teniente general Merry Gordon en el helipuerto. Los periodistas comentan que el general se acercó mucho al helicóptero para recibir al presidente Suárez y se le voló la gorra al acercarse, tanto se acercó. Pero entonces dirigía el Faro de Ceuta Antonio Ferrer, pertenecía el Faro a la familia Ferrer, y mantenía una línea muy crítica. Mantenía una línea muy crítica, de tal forma que el día que llegó Suárez, la primera página había una foto de Suárez y otras tres fotos del barrio del Príncipe. 3 fotos terribles del barrio del Príncipe y un titular muy fuerte que decía: un gueto fuera de programa. Y ese fue el recibimiento, aparte de un editorial también muy crítico, desmenuzando los problemas de Ceuta. Pero una de las características de Suárez era que aceptaba la crítica, era un hombre que aceptaba la crítica, ¿no? Y en su partido era muy criticado por los distintos sectores, sobre todo el democristiano, y era un hombre que aceptaba la crítica, de manera que no se inmutó ante la primera página del Faro. Entonces era secretario general de la UCD en Ceuta Pedro Martí, y nos comunicó que acompañarían al presidente los ministros de Trabajo, que era Pérez Millares, de Industria, Bayón Mariné,
la secretaria de Estado de Información, que era Rosa Posada, y el director del gabinete de presidencia, que era una persona clave, que era Alberto Aza. Venía también un representante del Ministerio del Interior. Y entonces ya el diputado por Ceuta era Francisco Olivencia y los senadores Serafín Becerra y Antonio Domínguez. Habían cambiado el tema. También tuvimos aquí un corresponsal de la agencia marroquí MAP en Madrid, que calificó de inoportuna la visita, es decir, que la prensa Marruecos estaba muy dolida de que esta visita se hubiera producido, ¿no? Esto, como vemos ahí, Adolfo Suárez vino en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Entonces el helipuerto, como ya sabéis, estaba en Loma Margarita, era el helipuerto militar, y tuvo una agenda muy apretada. Visitó la delegación del gobierno, donde mantuvo una reunión con los delegados de los distintos ministerios allí, y atravesó la Plaza de los Reyes andando, con lo cual todo el mundo tuvo ocasión de saludarlo, de darle la mano, se mezcló con la gente cruzando la Plaza de los Reyes, ¿no? Visitó la Cámara de Comercio para conocer los problemas de los empresarios de Ceuta. Se reunió también con la Corporación Municipal, también para conocer los problemas concretos de la ciudad. Asistió a un acto castrense en el acuartelamiento de la Legión, donde hubo un sábado legionario, adelantado un día porque no era sábado, donde presenció un sábado legionario que él mismo me confió que fue realmente emocionante. Y también tuvo un encuentro con los mandos militares, porque entonces había en Ceuta 12.000 hombres, y entre las notas que he encontrado sobre ese encuentro con los mandos militares, dijo exactamente en una de las intervenciones: no se puede responder a los terroristas convirtiéndonos en asesinos como ellos. Un comentario sobre el terrorismo que había entonces de ETA, ¿no? No se puede responder a los terroristas convirtiéndonos en asesinos como ellos. Y luego mantuvo una reunión con la Comisión Ejecutiva de UCD, donde tuvimos también ocasión de cambiar impresión y de explicarle la difícil situación que vivía la ciudad, y allí manifestó que la entrada de España en la OTAN beneficiaría mucho a Ceuta y que no debíamos entrar en la OTAN a cualquier precio, sino que había que negociar que Ceuta estuviera perfectamente integrada en la OTAN, y que igual ocurría con la Comunidad Económica Europea, que debíamos entrar pero no a cualquier precio, que teníamos que negociar el caso concreto de Ceuta. Y también en esto tuvo razón. Inauguró la central térmica de Endesa en ese viaje. Y hay un dato muy curioso que ocurrió en esta visita, poco conocido por otra parte, que es que inauguró la Casa del Mar. No todos sabéis dónde está la Casa del Mar, al final de Cañonero Dato, ¿no? Yo estaba prácticamente a su lado en ese momento, como era un tema, bueno, con cierta relación con el puerto. Y allí sucedieron dos pequeños incidentes. Yo recuerdo que Adolfo Suárez llevaba un servicio de protección, un servicio de... y llevaban un botón rojo aquí para identificarse entre ellos y que lo identificara la policía. Iban con traje, chaqueta y con un botón rojo aquí. Iban rodeando al presidente. Pues bien, Suárez entró en el rellano, donde estaban unas escaleras que subían para arriba, habían puesto una placa, que supongo que estará todavía, y él tenía que descubrir la placa, simplemente era la inauguración de la Casa del Mar. Bien, pues entonces se desprendió un cristal que iban bordeando la escalera hacia arriba. Iban unos cristales de esos enormes que van cogidos con unas grapas. Se desprendió un cristal de un piso superior y cayó al lado del presidente. Bueno, os podéis imaginar el susto general que nos dimos todos. Le cayó a un periodista que se llama Juan de Dios Mellado, y que fue trasladado al hospital inmediatamente, ¿no? El servicio de protección rodearon al presidente, bueno, pero bueno, cuando ya se aclaró el tema, nos separamos todos de la escalera aquella, y bueno, pero es que todavía no habíamos repuesto del susto ese, y se apagó el edificio completo. Se quedó a oscuras completamente, es decir, saltaron los automáticos, habían
encendido todo el edificio para que el presidente viera lo bonito que era el edificio, y claro, no tenían prevista, por lo visto, la potencia suficiente, y se apagó el edificio completo, con lo cual los servicios de escolta otra vez arropando al presidente, todo el mundo nervioso por allí, hasta que alguien ya apagó le dio a la luz y no volvió a la luz. De manera que la inauguración de la Casa del Mar fue muy movidita, ¿no? Y bueno, el presidente tuvo reuniones con la prensa local y con muchas, como hemos visto, con mucha gente, y eso pues la visita esa y el talante del presidente, pues que no cabe duda que elevó la moral de todos en Ceuta en aquellos años difíciles. Yo le agradecí personalmente muchísimo la visita y me dijo que existía la firme decisión de actuar contundentemente en defensa de Ceuta y Melilla. Entonces los tiempos ya iban cambiando respecto a lo anterior, ¿no? Pero ya estamos en el año 81 y el presidente Suárez dimite como presidente del gobierno y de la UCD. La situación dentro era tan insostenible, era tan criticada, estaba presionado por los militares de derechas. El rey estaba contrariado por las discrepancias que había en UCD. El rey no entendía que un partido como la UCD pudieran estar peleándose entre ellos, ¿no? Coincidieron secuestros en el País Vasco, coincidieron abucheos al rey durante su visita allí. Es decir, era un momento... Y él presenta la división. En ese momento, en Ceuta, ocurre otra cosa digna de anotar, que un grupo de empresarios, profesionales y otros ciudadanos deciden crear un nuevo periódico en Ceuta. Ante la situación del Faro de Ceuta, que no coincidía en absoluto con lo que pensábamos todos nosotros, pues nos reunimos 44 inversores y pusimos 36.800.000 pesetas de entonces, y se crea un periódico nuevo que se llama El Diario de Ceuta, que va a mantener una postura de centro. Muchos éramos de UCD y el Diario de Ceuta pues viene a marcar una política tratando de afrontar los problemas que existían entonces. El Diario de Ceuta, en ese momento yo fui el encargado de visitar uno por uno a pedirle dinero para la creación del periódico, y la verdad es que nadie me dijo que no. Es decir, pudieron dar más o dar menos, invertir más o invertir menos, pero nadie me dijo que no, porque todo el mundo comprendía que era necesario un órgano de este tipo. Ese periódico se editó en 1982, aunque la recolecta la hicimos en el 81, y estuvo vigente hasta el 6 de octubre del 83, porque todos los socios nos integramos después en el Faro de Ceuta, que ya se había vendido por la familia Ferrer al no poder soportar la competencia con el Diario de Ceuta, pero claro, allí estábamos al mismo tiempo los anunciantes en ese periódico, entonces era imposible competir con él, ¿no? Y por tanto se vendió y ya nosotros nos integramos en el Faro de Ceuta y ya siguió adelante el Faro de Ceuta, ¿no? Y en este año pues se produce el golpe de Estado de Tejero. De manera que durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, como todos sabéis, que había sido designado por el rey nuevo presidente, se produce la entrada de los guardias civiles al mando de Tejero y la valiente reacción de Suárez y de Gutiérrez Mellado, que también la sabéis todos vosotros. Antes, al entrar, hemos comentado que yo estaba en el despacho hablando con Luis Manso, que está aquí conmigo, y a mí me llamaron por teléfono y me comunicaron lo del golpe de Estado de Tejero. Nosotros, que estaríamos hablando de la verbena de las viudas o de alguna cosa de esas que había entonces, pues se lo dije a Luis Manso, que entonces estaba destinado en regular estrés, supongo, y salió corriendo inmediatamente porque la situación era realmente muy difícil, ¿no? Yo en el golpe de Tejero pues tengo esa anécdota, por no entrar en el tema, que no es de... Y también que coincidí en una boda con el que era jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, para que pensemos lo que fue aquello, y este hombre me confió que él estaba jugando al dominó en el casino, en Madrid,
en un casino en Madrid jugando al dominó. Y entonces llamaron a su casa y le dijeron a su mujer que tenía que presentarse inmediatamente porque había ocurrido una cosa muy grave. La mujer estaba sentada allí en la boda también. Y entonces la mujer le llamó por teléfono, le dijo lo que había ocurrido, que un coche le estaba esperando en la puerta ya. Él salió corriendo, se fue a su casa, no sabía lo que había ocurrido, dice que se puso la guerrera, no se cambió los pantalones, se puso la guerrera, se colgó la pistola, que entonces la Guardia Civil llevaba un correaje así, se colgó el correaje con la pistola, se subió en el coche y el chofer ya tenía orden de llevarlo al cuartel general de la Guardia Civil. Y por el camino el chofer le explicó qué es lo que había ocurrido y por qué había ocurrido todo aquello. Y entonces este hombre en esa boda me confiaba. Dice, claro, yo en ese momento decía, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Me pongo de parte de este Tejero? ¿Me pongo de parte de este? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué fuerza habrá detrás de uno, detrás del otro? Es decir, la misma disyuntiva de la guerra civil, es decir, cuando estalla el movimiento que uno no sabe dónde. Pues ese me lo contó y la mujer también lo atestiguaba, que fueron momentos difíciles hasta que nada el hombre pues reaccionó como tenía que haber reaccionado, ¿no? Enfrentándose al problema desde el punto de vista constitucional. Bien, en el año 82 España se integra en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue confirmado por referéndum en marzo del 86, y esto produce un principio de tranquilidad en Ceuta, pero también de preocupación, porque no se reconoce a Ceuta y Melilla bajo el paraguas protector de la OTAN. Entonces, la excusa era que no se estaba en Europa. No estamos, geográficamente, evidentemente, no estamos en Europa, pero había habido otras excepciones, ¿no? Y me acordé lo que me había dicho Adolfo Suárez, no a cualquier precio. Pero bueno, entonces yo creo que había que firmar en barbecho cualquier cosa que nos ofrecieran porque la situación no estaba para otra cosa, ¿no? Ese año 82, Adolfo Suárez ya no aguanta más, se da de baja en UCD en julio del 82 y junto a otros de su partido crean el Centro Democrático y Social. Y esto ya agudiza la crisis de UCD porque se pasaron al nuevo partido muchos de los militantes más destacados de UCD. En Ceuta ocurrió exactamente lo mismo. Muchas personas de UCD destacadas se pasaron al CDS. Por mi parte, yo continué en UCD de forma pasiva, porque realmente ya que yo estaba casi destruido, y de la Junta del Puerto dimití en el 83 en cuanto entró el Partido Socialista, ganó el ganar las elecciones. Me pidieron seguir en el cargo porque no tenían entonces un sucesor. Cuando entra el Partido Socialista no tenía a veces gente para cubrir todos los cargos que tenía y muchas veces pues en mi caso también tuvimos que seguir en el cargo hasta que ya se consiguió un sucesor, ¿no? Año 85, España entra en la Comunidad Económica Europea, siendo ya presidente Felipe González. El Tratado de Adhesión se firma en el 85, el 12 de junio del 85, y Ceuta había elegido el régimen que tenemos dentro de la Unión Europea. Con Leopoldo Calvo Sotelo habíamos tenido unas reuniones de empresarios y de profesionales en Ceuta y se nos pidió qué queríamos ser. Si queríamos integrarnos dentro de la Unión Europea, perdíamos todas las ventajas fiscales que teníamos, perdíamos las posibilidades de libre importación y exportación que teníamos, dejábamos de ser territorio franco, o también podíamos pedir que se conservaran esos privilegios, por decirlo de alguna forma, que eran tradicionales para Ceuta, ¿no? En aquellas reuniones elegimos esto, es decir, conservar el régimen económico fiscal, no pertenecer a la Unión Aduanera, ni a la política agraria común, ni a la política de pesca, y eso fue realmente como se aprobó en el Tratado de Adhesión, a través de un protocolo, que es el protocolo número 2, el cual establecía las condiciones de Ceuta. En mi opinión, hoy día esas circunstancias han cambiado. Yo creo que hoy día eso ha llevado al absurdo. Hoy día para coger un paquete tenemos que sacar un DUA. Es decir, que
que la situación es insostenible. Es decir, que yo quiero matricular un coche en Marbella y no puedo matricularlo en Marbella, ni pagando el IVA, ni pagando los impuestos. Tenemos 5 controles, es decir, yo tengo un control con la policía, otro con la Guardia Civil, otro con... Es decir, la situación hoy día ha cambiado y yo creo que nosotros debíamos integrarnos dentro de la Unión Aduanera como el resto de España y el régimen fiscal tratar de conservarlo o crear un periodo transitorio para integrarnos, pero que la situación actual ya no es la de esa época. Y ya en la oposición, Adolfo Suárez, en una intervención en el Congreso de los Diputados, cuando era presidente Felipe González, dijo, entre otras cosas, creo conveniente la constitución de una comisión del Parlamento que destruya toda la problemática de Ceuta y Melilla desde todas las perspectivas, incluida la del cumplimiento constitucional, pero también las de seguridad global en las ciudades. Es decir, que cuando ya no pertenecía al gobierno, todo esto, ya Felipe González se acordaba de Adolfo Suárez se acordaba de Ceuta en este caso, ¿no? Y en el año 91, Adolfo Suárez dimite como presidente del CDS, también había llegado a una situación muy difícil, y abandona definitivamente la política. Aquí se abre un paréntesis en la vida de Suárez, que entonces se dedica íntegramente a la familia, y porque él intuía o sabía o tenía conocimiento de que iban a empezar a surgir problemas, ya que en 1994, 3 años después, su esposa Amparo es operada, como ya sabéis, de cáncer de mama. Y en el año 95, tras una lucha denodada de todos los partidos políticos, de los ciudadanos, todos manifestándonos en Madrid con las pancartas y todo aquello, pues por fin el Estatuto de Autonomía de Ceuta aparece en una ley orgánica, ¿no? Ahí los parlamentarios de UCD, todo el pueblo de Ceuta, el apoyo en su día de la UCD de Adolfo Suárez, todo eso culmina con la concesión del estatuto que teníamos previsto ya a través de la transitoria quinta, que ya me he referido a ella, ¿no? Era presidente de la ciudad Basilio Fernández, del partido Progreso y Futuro de Ceuta, y el presidente del gobierno era, como hemos dicho, Felipe González. Este fue un hito también en la historia de la ciudad, ¿no? Y en el año 99 vuelve a aparecer en escena Felipe González en Ceuta. Adolfo Suárez, yo no sé por qué tengo yo. Yo no sé por qué. Aparece Adolfo Suárez en Ceuta. En ese año 99 se va a otorgar el primer premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta, y curiosamente la organización de todo ese premio se le concede a una empresa catalana. Claro, la empresa catalana no sabía absolutamente nada de Ceuta, de tal manera que se crea incluso un comité consultivo para que pueda servir de asesores a la empresa catalana que iba a llevar el premio Convivencia Ciudad Autónoma de Ceuta. Este comité consultivo va a ser clave en la historia del premio Convivencia. Yo he pertenecido a él desde 1999 y dimití el año pasado. Forman un jurado, que yo formaba parte de ese primer premio Convivencia, y alguien en el jurado sugirió que sería oficialmente bien recibido que el primer premio Convivencia se le otorgara a Adolfo Suárez, argumentando que lo estaba pasando muy mal y que además tenía problemas económicos. Realmente Adolfo Suárez lo pasó muy mal, efectivamente, como hemos visto, y al mismo tiempo tenía problemas económicos, ya que se gastó parte de su patrimonio en tratar el cáncer de su hija, ¿no? Pero es que la recomendación no fue necesaria, porque ya todos habíamos acordado por unanimidad que era el premio Convivencia era para Adolfo Suárez. Por tanto, se le concedió y además se le concedió por unanimidad. Con ese dato, Adolfo Suárez llegó a Ceuta de nuevo en el helicóptero desde Málaga el 30 de abril a las 14:30. Le recibió el presidente de la ciudad, que era entonces Jesús Fortes. De allí pasaron a un almuerzo en el restaurante La Peña, que estaba en el Parque del Mediterráneo, y después hizo un recorrido de la Plaza de África a la Plaza de los Reyes, también, pues como os podéis imaginar, con un contacto con el público tremendo, ¿no?
y recibió allí el afecto de los ciudadanos, que yo creo que para él era muy necesario, ¿no? Y por la tarde, tras firmar en el Libro de Oro de la ciudad, se le entregó el primer premio Convivencia en el Salón del Trono. Podéis imaginaros, yo estaba allí en primera fila tratando de conseguir un rato para hablar con él, ¿no? En su discurso de aceptación y agradecimiento, trazando un paralelismo entre el ejemplo de la población ceutí en el periodo de la transición española, dijo: lo más importante a mi juicio que ocurrió en la transición política fue precisamente el reconocimiento y la comprensión del diferente, del que no piensa igual que yo en política, no tiene las mismas creencias, no se mueve por los mismos ideales, no ha nacido en la misma región y sin embargo no es mi enemigo, sino mi complementario, el que completa mi propio yo como español y ciudadano, es decir, el descubrimiento de la tolerancia como piedra angular de la convivencia que dio como fruto la Constitución. Bien, después tuvo lugar una cena de gala en el Hotel La Muralla y por mi parte pude hablar por fin brevemente con él. Le expliqué su ayuda decisiva en los momentos difíciles con Marruecos, con la autonomía, con tantos asuntos, y él, que había perdido, no sé, ese encanto, esa proximidad que yo le había visto anteriormente, me puso la mano en el hombro y me dijo: ¿qué tiempos aquellos? Y no me dijo nada más. Cuando al día siguiente cogió de nuevo el helicóptero para regresar, pensé que había dejado en todos nosotros la imagen de diálogo y convivencia que fueron los motores, creo yo, de la transición. Y esta mañana lo decíamos en televisión, que uno de los grandes éxitos de la transición era el diálogo entre los distintos partidos, entre las distintas facciones, incluso el Partido Comunista, es decir, todos, ¿no? Y ese diálogo, esa negociación es la que hoy echamos de menos mucho en la política, ¿no? Ahí le vemos en esa foto con las distintas autoridades de entonces en el Palacio, en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, ¿no? Bien, y entramos ya en el 2003, que según reconoció más tarde su hijo, Adolfo Suárez Illana, padecía la enfermedad de Alzheimer desde este año, desde el 2003, aunque no se había hecho público. Habían transcurrido solo 4 años desde su visita a Ceuta. Y en el 2001, cuando estaba con muy buena salud todavía, había fallecido su esposa del cáncer de mama con 66 años, y en 2004 moría igualmente su hija Marian, de 44. De manera que esa fue la parte triste de la vida de Suárez, ¿no? En 2008, el rey, comprendiendo el sufrimiento de esta familia y todo lo que había hecho Adolfo Suárez, le concede el Toisón de Oro y le visita en su domicilio acompañado de la reina, de forma totalmente privada, sin medios de comunicación, sin nada. En el relato de Fernando Onega, en su libro Puedo prometer y prometo, que luego vamos a leer una cosa de él, el rey entró a la habitación, le abrazó y le preguntó cómo estaba. La contestación de Adolfo Suárez fue: ¿tú también vienes a pedir dinero? El rey contestó en broma, naturalmente: claro, yo vengo a pedir dinero donde sé que hay, le dijo el rey. Pero, claro, esa respuesta denotaba el estado de salud del expresidente, ¿no? Y la única foto que se hizo pública de ese encuentro fue la que están los dos paseando de espaldas, que vemos ahí, que desde luego fue una foto magistral, ¿no? Y ya hasta 2014, el 23 de marzo, fallece Adolfo Suárez a los 81 años de edad, después de 11 años de enfermedad. Estuvo 11 años con el Alzheimer. Desde 1999, que se le dio el premio Convivencia, hasta 2014, Ceuta se olvida completamente de Adolfo Suárez. No hay ni una calle, nada. Hasta que tras su muerte se le da nombre a la biblioteca, a la biblioteca pública que donde nos encontramos, que lo vamos a ver ahora mismo. Por tanto, ahora en 2017, ¿qué podemos sacar como conclusión de todo esto? Primero, que Adolfo Suárez
tenía las ideas claras sobre Ceuta. Y lo hemos explicado perfectamente. Y en aquel tiempo era muy difícil explicar y actuar como él actuó. La autonomía de Ceuta en la Constitución fue otra de las grandes aportaciones, ya que Andalucía, como dije, no nos quiso. La actitud frente a Marruecos, esa actitud clara, esa actitud desafiante incluso ante el rey Hassan II, que era entonces una autoridad tremenda. La proximidad con Ceuta como con otras ciudades, que yo lo notaba porque podíamos ir a Madrid y exponer nuestros problemas y tal, es otra de las cosas, ¿no? Y el tema de la OTAN, que siempre fue partidario de no entrar a cualquier precio, tanto en eso como en la Comunidad Económica Europea, la hoy Unión Europea, creo que fueron las grandes aportaciones de Ceuta. Y luego, naturalmente, la tragedia de un hombre, porque es que hay que ver lo que esta persona pasó desde que se retiró de la política. Ya hemos visto la situación familiar que ocurrió. Y yo, para terminar, les voy a leer unos párrafos del libro de Onega, que es Puedo prometer y prometo, en el que dice: pasados tantos años, la recuerdo como una experiencia maravillosa, agrandada por la perspectiva del tiempo. Desde mi butaca he visto cómo se sembraban semillas de libertad y germinaban al día siguiente. He visto abrir las compuertas a los derechos civiles que llevaban generaciones atrapados. He visto encauzar protestas y allanar el camino del poder a los marginados. Y estuve al lado de un hombre que, sin otros instrumentos que su audacia y su visión de las necesidades de un país, se levantaba cada mañana a enfrentarse con poderes invisibles que pretendían impedirlo. Sufrió mucho, incluso físicamente. Tuvo que escuchar la mayor ofensa, que es la que alguien le llame traidor a una persona decente. Moría gente asesinada por la espalda y le decían que era por su culpa. Padeció la injusticia de quienes confundían al gobernante con el mago. Le dejaron solo aquellos con quienes compartió responsabilidades y honores. Le negaron la paz en misa y hubo quien torció la cara y apartó la mirada a su lado en una calle de Madrid. Todo esto ocurrió, pero amparado por el rey Juan Carlos, cogió una España con presos políticos y exiliados y les otorgó amnistía. Cogió una España secularmente dividida por odios irracionales y supo construir la reconciliación. Cogió una España de verdades únicas, de las que hizo un país donde cabían todas las verdades. Y cogió una España de fundamentalismos y en su lugar levantó monumentos al diálogo y a la comprensión. Muchas gracias. Sí, si hay alguna pregunta, con mucho gusto que pueda contestarles, con mucho gusto lo haríamos, antes de que tengamos un descanso. Tú eres. Antonio, por favor. Antonio. Sí, hay un tema que me ha parecido un tanto edulcorado, ¿no? José María, decir que no hubo crisis de UCD en Ceuta, estuvimos unidos hasta el final. Bueno, mañana vamos a hablar de eso, como me toca hablar de ese periodo, y venga a ceñir muy bien al periodo hasta el año 82. Pero hay uno que se sale de periodo, ese no lo voy a discutir, yo mañana tendré la oportunidad de dar mi opinión sobre la crisis de UCD, ¿no? Que fue dura, intensa, y el diario no se crea con motivo de la crisis de UCD, básicamente. Acuérdate, Olivencia, Lería, los demócratas cristianos, el antiguo PP, Partido Popular, la gente de Pío Cabanilla, que fue el núcleo fundacional, pero bueno, mañana... Pero en el tema del estatuto, ahí no voy a pasar, mi amigo Adolfo estará probablemente en contra de lo que yo diga. Es decir, si pasó algo con ese estatuto del 95, fue la pura traición de la memoria de Paco Lería, de la memoria de Serafín Becerra y de la memoria de Antonio Domínguez. Ellos, además, sí consiguieron, una vez que Andalucía no era posible, la UCD apostó siempre por Andalucía, y cuando no fue posible, eso sí que quizás fue el único punto de consenso en toda la transición política. Ceuta fue una ciudad sin consenso, una ciudad dividida, duramente dividida, mucho más allá que el propio Estado, ¿no? Que logró fraguar una constitución unitaria y de consenso, ¿no? En Ceuta la división fue terrible.
no hubo capacidad de tener un ayuntamiento estable hasta el año 87. Bueno, pues mañana hablaremos de toda esa división profunda que la ciudad vivió. Pero, desde luego, si en algo hubo consenso, era en la transitoria quinta. Pero la transitoria quinta no decía que nos diera un estatuto aconstitucional, porque no dimana de la propia Constitución española. Esa ley orgánica, no sé por qué es orgánica, porque no desarrolla la Constitución, evidentemente no la desarrolla. Lo que la transitoria quinta decía, y lo que todos consensuaron, desde el PSOE a la UCD, a todas las fuerzas políticas de la ciudad en aquel momento, fue que Ceuta se pudiera constituir en comunidad autónoma, cosa que sus ayuntamientos aprobaron reiteradamente, por unanimidad la primera vez, en el año 81, en septiembre del 81, en un ayuntamiento que solo se puso de acuerdo en una cosa, en esa precisamente. No hubo más acuerdos en ese ayuntamiento, que además se dinamitó rápidamente, ¿no? Y lo que pasa es que no se produjo la segunda parte, nos guste o no nos guste. Las Cortes Generales no lo autorizaron. Eso es una realidad y nos dieron otra cosa. Pero no, yo por lo menos es una cosa. Podremos discutir si es mejor, si es peor, cuáles son las causas, que eso además luego va a haber intervención de fondo de Adolfo y no voy a entrar. Pero yo creo que no conviene edulcorar tanto la cuestión, porque yo creo que en realidad, si algo querían Paco Lería, Serafín Becerra, y querían los ceutíes de entonces, era precisamente que las Cortes Generales lo hubieran autorizado. Y hoy tuviéramos mayor, menor, pero el primer artículo dijera: Ceuta se constituye en comunidad autónoma conforme a la transitoria quinta. Bueno, vamos a ver. José Antonio, yo no es que he edulcorado, yo lo que pasa es que he hecho esfuerzos sobrehumanos por no meterme en los caminos laterales que esto tiene, porque si no habría estado aquí toda la tarde. Es decir, yo me he tratado de simplificar esto para que de alguna manera me centrara en el tema de Adolfo Suárez. Tenía muchísimas ganas de meterme en esos temas, pero no era el motivo y no le iba a pisar el tema a los que siguen. Sí, ¿alguna otra pregunta? Yo sí quisiera vamos Alfa, entre el... ¿No se escucha bien? ¿Me pasa, por favor? Bien, primero, enhorabuena. Una cosa, quizás sea por la generación, como decía, sí, somos los hijos de esta Constitución. Sí que me ha parecido algo muy interesante y a la vez desconocido, por lo menos en toda su extensión, el tema de 4 bombas en 4 años. No me imagino, si eso ocurriera en estos últimos 4 años, qué ambiente se vivía en la ciudad por aquel entonces. ¿Qué expectativa tenéis los empresarios, por ejemplo? Sí, sí. Pues la moral estaba por los suelos. Yo, en el caso concreto de mi familia, habíamos comprado un local en el Rebellín, que hoy es Cortefiel, ¿no? Y no habíamos conseguido vender todavía el local antiguo que pensábamos mudarnos allí, en donde está el faro de Ceuta hoy. En ese momento estalla la bomba, pues la ruina. Es decir, toda la vida económica de la ciudad se paraliza. Los musulmanes que vivían en Ceuta se expulsan, la frontera se cierra. Los que están en la península no quieren venir aquí porque creen que hay unos peligros tremendos. Es decir, la situación es de pérdida de moral completamente. Esa es la situación. Pero claro, cuando se produce otra explosión, y entonces te puedes imaginar, como decía, quién se beneficia de Algeciras, porque la gente se pone a comprar pisos en Algeciras, que luego ha sido una ruina, porque ha sido tremendo, ¿no? Pero ya digo, la situación en Ceuta era... Yo ponía el ejemplo de la notaría, porque tenía mi amigo entonces un notario y estaban mano sobre mano, que no había nada que hacer, no había ningún negocio, no había ninguna transacción, no había nada. Los bancos no tenían trabajo. Es decir, todo el mundo no podía vender tampoco nada y liquidar porque nadie compraba nada. La situación era tremenda, ¿no? Y menos mal que entonces había un secretario general que se llamaba Ramón María Ferrer Peña, que se inventó una cosa que ahora podían tomar nota los actuales políticos. Se inventó una cosa que era unos carnet que daba, lo que él llamaba entradores y salidores. Entradores eran los que venían a traer cosas a Ceuta desde Marruecos, eso, entradores. Y otros que eran salidores, que la palabra es una palabra, pero eran esos que llamamos ahora porteadores, ¿no? Que sacaban cosas de Ceuta. Entonces, esa tarjeta se le otorgaba al marroquí o que venía
siempre y cuando lo avalara un comerciante de aquí. Entonces, si yo veía que este hombre era cliente mío de toda la vida, lo conocía y podía confiar en él, pues yo avalaba que esa persona, le daban un carnet de entrador o de salidor, con lo cual la policía tenía un control de quien entraba aquí, para que no fuera otro del Frente Patriótico ese que nos ponía la bomba. Ese fue Ramón Ferrer, que lo recordáis algunos, ¿no? Y eso pues permitió que se volviera poco a poco a reiniciar el comercio con Marruecos, que era básico, ¿no? Aunque tampoco me he referido, porque tampoco, claro, no era el motivo de la conferencia, a un turismo que venía de la península, que eran los paraguayos, ¿no? Esos que compraban siempre un paraguas y un queso de bola, ¿no? Que decía la gente, ¿no? Eso hizo que todos los comercios de Ceuta se convirtieran en bazares, ¿no? Todo eso. Y eso pues también se cortó, es decir, que en cuanto sucedía una cosa de estas, pues el comercio se venía abajo. Sí, hola. Sí, sí. Primero, bueno, sí, Miguel Gómez Oliver. Primero, felicidades por tu conferencia, porque además responde muy bien a lo de recuerdos y experiencia de la transición. Sí. Pero yo tengo un par... Son preguntas, y no son nada capciosas, por favor, no lo entiendas así. Sí. No he encontrado ni en tus recuerdos ni en tu experiencia, más allá del tema del terrorismo, dos cosas que a mí, que no soy ceutí, pero que quiero mucho a esta ciudad, me han preocupado siempre. No he visto ni en tus recuerdos ni en tu experiencia ni a la población musulmana ni a los trabajadores. No sé si es que no era el objeto de la conferencia, que puede ser, pero en recuerdo de experiencias de alguien como tú, que además ha sido pues un dirigente empresarial muy importante, muy reconocido y muy valioso, pues permíteme que me extrañe que no hayan aparecido los trabajadores y que no haya aparecido la población musulmana, que independientemente de cualquier otra consideración, pues forma una parte importante de la población ceutí. Gracias. Sí, sí. Pues mira, en fin, tengo que decirte un poco también lo que le decía José Antonio, es decir, que he tenido que ceñirme mucho y no entrar en eso, pero vamos, ya que me lo sacaste, te voy a decir. Mira, de esos 400 musulmanes que se expulsan de Ceuta, con el incomprensible documento ese de la tarjeta estadística, yo como abogado hice muchas instancias solicitando que se readmitiera en Ceuta a algunos de ellos, porque en aquel momento, como el gobierno comprendía que se había pasado, había hecho una expulsión masiva de personas, pues lo que quería era que se solicitaran uno por uno las entradas con un aval de alguien que pudiera atestiguar que eso era, ¿no? Y entonces pues yo he hecho hice varias esas con éxito todas, ¿no? Empleados, estos trabajadores, pues mira, nosotros teníamos en la empresa 100 trabajadores, muchos de ellos musulmanes, ¿no? Recuerdo que uno de ellos le explicaba que podía solicitar la nacionalidad española porque había una ocasión de solicitarla, y me contestó que no, porque su padre no quería, porque eso era solicitar la nacionalidad de una religión distinta. Y tenía una confusión entre religión, nacionalidad, es decir, había una confusión ahí que era difícil. Ya le expliqué naturalmente el tema y lo solicitó además. Y luego nosotros en esa época, aunque José Antonio dice que había unas discrepancias tremendas entre partidos, no sé cuánto y tal, yo estuve, como creé la Federación de Comercio, yo estuve en los primeros convenios colectivos que se firmaron en Ceuta. Fueron convenios muy difíciles, pero se llegaron a acuerdos en los convenios colectivos. Me acuerdo que el primer convenio estuvo Menagén Gavizón como abogado nuestro, porque yo quería que fuera un abogado independiente de nosotros. Estuvo Bodas, que era entonces de UGT, había otra persona que no. Y entonces tuvimos un convenio de comercio donde se llegó a un acuerdo, y bueno, pues
Entonces estaba de moda el no trabajar el sábado por la tarde. Bueno, pues se incluyó en el convenio que no se trabajaba los sábados por la tarde. Es decir, en el tema laboral en Ceuta no hubo grandes problemas. Se hicieron convenios colectivos muy progresistas, digamos, y no hubo absolutamente ningún problema. Aquí también existía, como ya sabe, el 25% del plus de residencia, que mejoraba los salarios respecto a la península, y no tuvimos realmente problemas, ¿no? Y la población musulmana, todos luchamos porque ese tema de la tarjeta estadística era un completo absurdo, ¿no? Completamente, ¿no? Luego el tema se resolvió mal porque todo aquel tema de Dudú y todo eso generó un reparto masivo de nacionalidades y tal. Pero bueno, ya digo que es que en estas conferencias tiene uno que coger un camino y tiene tentaciones de meterse por los laterales, pero no puede ser. Ahora, con el diálogo, con la pregunta esta, se aclaran los temas, claro. Por eso lo decía. Sí. Enriquecer la muy interesante conferencia. Sí. Pero si no hay más preguntas, continuamos a las 8:05. Vamos a hacerlo para tener 10 minutos al menos. Muchísimas gracias.